Hola, bona nit a tots, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta tarde. Cristina Vives, especialmente gracias a ti por haber venido en este caso desde Madrid, porque estás comisariada de una exposición para el Museo Reina Sofía. Gracias, Laura Terré, por todo, por la dirección de este ciclo tan maravilloso. Y bienvenidos también a la gente que nos está siguiendo online, que también podrán formular sus preguntas a Cristina a través del chat y Laura te las hará llegar. Laura, te cedo la palabra, sin más, para que procedas a presentar a Cristina y luego abrimos, tras su ponencia, el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, María. Pues nada, yo voy a ser muy breve porque sobre todo lo que nos interesa es escuchar a Cristina, que la tenemos aquí, tiene tantas cosas que contarnos y tantas imágenes que enseñarnos, y entonces no voy a abundar demasiado, pero quiero subrayar la importancia precisamente de Cristina Vives aquí entre nosotros. Ella precisamente es una persona que ha crecido en la Revolución Cubana, o sea, esa experiencia de primera mano, ese conocimiento profundo, pues será, yo creo, que el mejor punto de vista para el análisis que nos espera hoy. Ella nació en 1955 en La Habana y reside también y trabaja en La Habana. Es comisaria y crítica de arte, tiene allí un centro de arte contemporáneo, pero es experta también en fotografía. Graduada en Historia del Arte en la Universidad de La Habana, becaria por la Paul Getty Center de Los Ángeles entre 1994 y 1995, coautora de Memoria Artes Visuales Cubanas del siglo XX, del CIAF de Los Ángeles del 2002, y autora de textos críticos sobre arte y fotografía y de 5 libros monográficos: Corda, Conocido, Desconocido, del 2008, I Insulted Flavio García Andia en Habana, del 2009, José A. Figueroa, un autorretrato cubano, que lo tenemos aquí a José también entre nosotros, del 2010, Nekame Belkisayón, del 2010, El espacio inevitable, de Alexander Arrechea, 2014, todos publicados por Turner. Ha obtenido 5 premios nacionales de curaduría entre 1989 y 2010, y su último trabajo es Belkis Ayón, Colografías, para el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, que justo lo inauguró hace un par de semanas y que podéis ver hasta el mes de abril. Dijiste, ¿verdad? Pues nada, Cristina, lo dejo todo en tus manos, y después os recuerdo a todos también que durante la conferencia, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis hacerla mediante el chat para aquellos que estáis online, y para los otros que estáis aquí, pues os aguantáis a la última media hora para poder preguntar lo que queráis, que seguro que Cristina estará dispuesta a contestarlo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, agradezco mucho al centro, agradezco mucho a Laura que me hayan invitado, porque me forzaron a hacer lo que quiero presentarles hoy. Cuando me invita era mitad de junio de este año en que estamos, y sonaba con que me invitaba para hablar de la Revolución Cubana, y justo pocas semanas después, quizás no más de 3 semanas después, nuevos acontecimientos ocurrían en mi país, convulsión social, temas que me hacían pensar que hablar de la Revolución Cubana no era solo hablar de 1959 o la década del 60, que en términos fotográficos es lo más conocido. Yo tenía un trabajo hecho que abarcaba ese periodo, pero me di cuenta de que faltaba estar a la altura del tiempo en que estábamos viviendo, y le pedí la autorización para continuar hasta
lo más que pude el día de hoy esta búsqueda de fotografías para ustedes y esta reflexión. Ocurre que lo que más se conoce de Cuba en términos fotográficos es obviamente todo el periodo del triunfo revolucionario, 1959, y los primeros años de la década del 60. Pero incluso en ese periodo, como en toda revolución, hay ausencias, hay presencias creadas, construidas, hay presencias por derecho propio, pero así sucesivamente ocurre en todas las etapas. Yo lo que estoy intentando hacer con esto, que no es más que una investigación en proceso, tratar de llenar solamente algunos de esos espacios vacíos, para que este gran rompecabezas se pueda sentir un poquito más coherente. Entonces me he basado mucho, siempre desde el principio, muy inspirada en esto que Theodore Roosevelt decía que me parecía fabuloso, cómo sostener un roble y lo más importante, cómo evitar aplastar una margarita, porque en la Revolución Cubana, que pareció ser un roble, hay muchas margaritas a lo largo de todo este tiempo y es importante que esas margaritas, que no son más que nuevas generaciones y nuevos actores sociales, artísticos, sean parte de ese roble o sean parte de la necesaria transformación de ese roble. Quiero empezar con una imagen que les comento brevemente. El autor de esto es Tony Labat, un artista cubano-americano. Es el que está fotografiado en estos que no eran más que fotos del álbum de familia, y era Tony en 1955 en La Habana, luego en 1959 vestido de miliciano, justo a propósito del triunfo, y en 1966 en su llegada a Miami como parte de los Peter Pan. No me detengo más, sino solo para decirles que si uso esta imagen es porque esta historia de transformación de una persona, de una familia, ha sido la historia de muchas otras familias cubanas, y porque también muchos de estos personajes que fueron parte de un proyecto dejaron de ser parte de él en momentos posteriores. Y estos espacios, repito, son los de personas, de caracteres, los que quiero incorporar a esta historia. Si nosotros nos ponemos a revisar lo que eran los álbumes familiares o nos ponemos a revisar lo que fueron los estudios fotográficos en Cuba hasta 1968, encontraríamos espacios muy democráticos para la imagen. En estos espacios, en estos estudios que eran todos, por supuesto, privados, acudía todo tipo de personas a fotografiarse. Y en estos estudios podemos recoger buena parte de la diversidad de la población cubana. Estoy trayendo imágenes que pertenecen a estudios desconocidos o estudios muy conocidos como el de Alberto Corda, a personajes conocidos como Celia Cruz yendo a fotografiarse al estudio Armand, a momentos de publicidad también en el caso de Estudios Corda, que fue uno de los estudios de publicidad y moda más importantes del país. Los estudios eran también unos espacios de, como diríamos, solaz, esparcimiento, debate cultural. Los estudios eran un centro vivo, los estudios fotográficos. A él acudían incluso en los primeros momentos de la revolución los líderes a perpetuar su imagen. Y esa población tan variada era una población que bien se puede decir que representaba solamente el 30%, o perdón, el 70% de la población del país. ¿Y por qué les digo esto con cifras? Porque cuando en 1953 Fidel Castro elabora su alegato, la historia me absorberá, como defensa a su propio juicio, luego de haber atacado el cuartel Moncada. Estoy diciendo hechos históricos que quizás ustedes algunos conozcan, otros no tanto. No podré explicar todos los hechos históricos, pero esto les incentiva, si no lo tienen, a buscarlos después. Cuando Fidel hace su alegato, deja muy claro de que la revolución que él se proponía desarrollar era una revolución que estaba hecha
para lo que él denominaba explotados o desposeídos. Esos explotados o desposeídos, según los números que él nos planteaba, eran en un total de 1.660.000 habitantes. Eso era no más del 30% de la población laboral del país en 1953. Digamos que unos años después, en el 59, estas cifras cambian, pero la proporción no cambiaba. La cantidad de población muy diversa, profesionales, servicios, empleados públicos. No estoy hablando de las grandes riquezas, estoy hablando de una clase media o una clase trabajadora, una clase de servicios profesionales, todo este segmento que acudía a los estudios a fotografiarse, este segmento era casi el 70% de la población laboral del país. Y si nosotros vemos estas cifras, decimos, ¿dónde están todas esas personas dentro de la imagen fotográfica de los años 60 en Cuba? La que se conoce como la fotografía de la Revolución Cubana. Esta frase, que me gusta siempre repetir, es algo que los que hemos vivido en revoluciones lo sabemos. O eres parte o eres eliminado. Entonces, cómo se buscaron los antecedentes fotográficos de esos sujetos que eran necesarios para construir la historia de la fotografía en la Revolución. Me voy a referir a estos dos artistas, Constantino Arias y José Tavío. Se los pongo a la izquierda siempre Arias, a la derecha Tavío. Cuando comienzan a ser considerados Tavío y Arias los antecedentes necesarios para la historia de la fotografía cubana. Ocurrió no antes del año 75-76, cuando se comienza a historiar de alguna manera, a periodizar de alguna manera la fotografía cubana, con motivo de los venideros o próximos coloquios latinoamericanos de fotografía. Arias y Tavío eran entonces desconocidos, pero fueron absolutamente imprescindibles para considerar los antecedentes, porque Arias, a la izquierda, insisto, en estas imágenes, que trabajaba para ganarse la vida en el Hotel Nacional de Cuba, hotel insigne donde todo el turismo de alta gama visitaba el país. Arias trabajaba ahí y capturaba la vida nocturna o la vida de los que alrededor de ese hotel funcionaban. Y Arias era además una persona que, sin tener ninguna conciencia política, porque no nos consta de que no era un activista político, sí le interesó mucho fotografiar la manera de vida de las personas que estaban involucradas con el hotel, con el turismo internacional, y para la historia de la fotografía, esto sí que estaba naciendo en ese momento en Cuba, ello significaba la clase explotadora o la clase que estaba siendo explotada. A la derecha, que tienen a Tavío, Tavío no era fotógrafo, era camarógrafo cinematográfico, pero como derivado de su acción como camarógrafo, fotografiaba en los sitios donde había ido a hacer algún que otro material cinematográfico. Entonces, Tavío tuvo la ocasión de fotografiar a los verdaderamente explotados. De manera que con Arias y con Tavío nosotros tendríamos, o tendrían los que estaban creando la historiografía de la fotografía en Cuba, tendrían dos antecedentes perfectos. Ellos no eran ninguno de los del 70% al que yo me refiero que faltaba dentro de esa historia. Ellos eran los dos extremos polarizados de la sociedad cubana. Ocurre la Revolución del 59, es un hecho histórico, y en ese momento los líderes, especialmente Fidel, se dan cuenta de que no tenían una importante historia fotográfica en sus manos. Esto es muy curioso, pero es totalmente entendible, porque durante todo el periodo de la dictadura de Fulgencio Batista era sumamente riesgoso trabajar la fotografía social, hacer denuncia social y ser publicada. La prensa era censurada y por lo tanto los fotógrafos no tenían los espacios para poder
publicarla. ¿Qué ocurre entonces? Que toda la fotografía que se tuvo que hacer en clandestinidad permanecía o en las manos de los fotógrafos o en archivos fotográficos que no tenían la posibilidad de publicaciones que no podían darlas a la luz. Intentaron los primeros números de la revista Bohemia, El Triunfo de la Revolución, esta es la decana de todas las revistas en Cuba, intentaron cubrir esa ausencia y comenzaron a echar mano de fotografías que aparecieron en sus archivos, pero fotografías que en muchos casos eran de fotógrafos no identificados. Y así intentaron mostrar todo el horror que durante la dictadura de Batista se había vivido, pero que nunca habían podido publicar. Pero esto llegó a nosotros en muchos casos sin autoría. Y también debemos decir una cosa, si los estudios fotográficos, lamentablemente en el año 68, ya con la revolución, fueron confiscados, expropiados y sus archivos esparcidos, desaparecidos muchos de ellos, ocurrió con el caso de las publicaciones que podían haber tenido archivos fotográficos importantes. Estas publicaciones fueron unificadas entre el año 65 y 68. ¿Qué significa esto? Que periódicos que tenían sus propios archivos, otras revistas, se fundieron en nuevas publicaciones y esas nuevas publicaciones fusionaron archivos o simplemente hubo muchos archivos que ya no se recuperaron. De manera que todo esto que aparentemente era una historia de fotografías recogidas se nos quedó dispersa. Esto es sumamente importante porque cuando, insisto, triunfa la revolución, los líderes, y en particular Fidel, que siempre tuvo mucha claridad de la importancia de la imagen fotográfica y de la publicidad para expresar los criterios de la revolución, se daba cuenta de que no tenía en sus manos un buen archivo al que acudir para hacer la historia de la revolución naciente. Ocurre que precisamente por la censura de aquellos años, muy pocos, diríamos que hasta este momento solo 2 fotógrafos llegaron a la Sierra Maestra cuando la revolución se estaba haciendo en la sierra. Uno de ellos fue Eduardo Hernández Toledo, conocido como Guayo, camarógrafo, no precisamente fotógrafo, camarógrafo, a quien se le debe algo que curiosamente en el día de hoy se conmemora un aniversario, y es las imágenes, la primera imagen, fotograma del yate Granma cuando llegó a Cuba. Hoy, día 2 de diciembre, es un aniversario más de ese acontecimiento. Gracias a Guayo se pudo probar en 1956 que en efecto el Granma había llegado a la Sierra Maestra. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y por qué entonces Guayo no es parte de esa historia? Guayo en el año 60 se marcha a Estados Unidos. Todo el que en los primeros años de la revolución y con posterioridad fue decidiendo marcharse por muy diversas razones, algunas de ellas eran por entrar en discrepancia con los criterios de la revolución o por razones económicas o de cualquier tipo, era borrado de la historia. Eso lo conocemos, o sea, formaban parte de esas personas o esos números que no aparecen, que son los espacios vacíos de ciertas historias. El otro fotógrafo que también llegó a la guerra, en este caso llegó al donde estaba Ernesto Guevara en la Sierra del Escambray con la otra parte de la guerrilla, fue Tirso Martínez. Y Tirso nunca se fue de Cuba. Tirso murió en Cuba en 1990. Todo su archivo debió haber estado entre la revista Bohemia para la que trabajó o en sus propias manos. Tirso tampoco, muy pocas fotos de Tirso Martínez se conocen como parte de esa historia de la fotografía de la revolución. Y ahí nos preguntaríamos la razón. Bueno, pues ahí puede ser simplemente la falta de investigación o puede ser los criterios selectivos de los que hacen o hacemos la historia.
Tirso, en cambio, aquí lo tienen con el Che, había sido conocido por fotos que han sido parte importante de la imaginería de la revolución, como es el caso de la salida de la prisión luego del ataque al cuartel Moncada de Fidel y algunos de los expedicionarios. También había fotografiado a las luchas estudiantiles en las calles de La Habana y es el famoso fotógrafo de la famosísima imagen de José Antonio Echeverría, el líder por excelencia del estudiantado cubano en la lucha clandestina en Cuba. Y en cambio, Tirso no es parte hasta el día de hoy de esa historia investigada o construida de la fotografía cubana. Esta es una de las poquísimas imágenes de la lucha insurreccional captada por él, que se conservan hasta ahora. Y si miran el pie de foto, colección de Arpad a Buson Foundation, una colección que está entre Zúrich y Londres, una colección que se ha armado en los últimos 12 años y que es a la que se le debe, o por lo menos yo como investigadora le debo una gran parte de lo que conozco de esa historia que no formó parte de la que yo conocí en mi propio país acerca de la fotografía cubana. Es interesantísimo este hecho. O sea, nos lo ha dado la visión y el interés de un coleccionista foráneo. En cambio, lo que en 1959 teníamos como un hecho era que la mayor parte de los fotógrafos que llegaron a la sierra fueron fotógrafos extranjeros. Y ellos sí todos disponían de sus archivos. Algunos son hechos muy conocidos como Herbert Matthews, que viajó muy pronto a la llegada de Fidel a la sierra y gracias a él, como el guayo con su fotograma del yate, se pudo definir que sí, que Fidel estaba con sus guerrilleros en la sierra. Esto se conoce bastante. Este fue el artículo del New York Times donde él hizo esta publicación de suma importancia histórica. Ocurre, por ejemplo, que Robert Taber y Wendell Hoffman también viajaron a la sierra y ellos fueron los que hicieron esto es también un fotograma de una documental. Este fotograma, para ponerles un ejemplo de lo que es la construcción o no de una imagen fotográfica, este fotograma es el que forma parte del cintillo superior como imagen de diseño del periódico Granma en nuestro país. Casi nadie en Cuba sabe que se le debe a la autoría de Hoffman y que es un autor extranjero. Se domina la imagen, no se conoce su origen. Andrew St. George viajó en varias ocasiones y hizo un trabajo sumamente interesante. Lo curioso es que siempre en todas sus fotografías era lo que reflejaba eran los elementos o los momentos bélicos, los momentos referidos a la información de qué pasaba en la guerrilla, las armas, el manejo de estas armas, el entrenamiento. Estas fotos de Andrew St. George tampoco forman parte de esa historia. Puede entenderse por otra razón. La razón es que ha sido muy controvertido, hay quien lo asegura, hay quien todavía lo duda, de que era un agente de la CIA que fue a trabajar justamente para la búsqueda de información, pero no hay duda de que dejó un archivo fotográfico impresionante. Hoy por hoy ese archivo está en universidades de Estados Unidos. Otro personaje para ustedes, todos muy conocido, Enrique Meneses. Con Enrique quiero apuntar un elemento que me resultó a mí muy curioso. Enrique viaja a Cuba en septiembre del 57, muy prontico, cuando ya estaba la guerrilla, pero todavía no había habido suficiente publicidad acerca de la vida de la guerrilla. Y es Enrique Meneses, quizás por ser español, hablar la misma lengua, porque además estuvo 3 meses viviendo permanentemente en las lomas con la guerrilla, pudo hacer una imagen que, contraria a la de St. George, es una imagen, yo diría que en ocasiones bucólica, una imagen en ocasiones romántica, una imagen tranquila, una imagen íntima de los líderes en ese momento, de la vida diaria en la sierra
Y quiero que recuerden cuando sigamos un poquitico más adelante, que recuerden una imagen muy particular de Meneses. Esta, antes de pasar, como comentario, anécdota interesante de quién está y quién no está en la historia. El personaje de la derecha de ustedes, Vilma Espín, a su muerte, esta foto ha sido harto publicada. Nunca lleva el crédito de Meneses. Es una foto popular, si lo dijéramos en Cuba. Nunca se le pone el crédito a Meneses. Y la imagen que yo quiero que tengan en su memoria es esta, porque después verán mucha similitud entre la manera en que Alberto Korda construyó, en el mejor sentido, la imagen del líder y la manera en que Meneses la captó digamos, en tiempo real en la sierra. Cuando triunfa la revolución y que se producen los primeros días entre que la guerrilla ya ha tomado el poder y viene de oriente a occidente a llegar hasta La Habana, ahí también salió a la calle la fotografía. Y quizás esta que me parece fabulosa es de un fotógrafo no identificado. Aquí seguimos con omisiones que hubieran sido importantes tener luego identificadas. Uno de ellos es Bourglin, otro fotógrafo extranjero. Bourglin hace el recorrido desde las villas, el centro del país, hasta La Habana. Y Bourglin, al llegar a La Habana el día 1 de enero, se encuentra con los momentos convulsos en los cuales no se distingue en las calles quién es quién en esta lucha. Es el momento en que con la confusión social indica que de una parte están los que apoyaron la revolución desde el clandestinaje y están los que fueron miembros de las tropas de Batista que trataban de enmascararse para pasar inadvertidos dentro de los primeros momentos. Bourglin hace el recorrido completo y es curioso que la obra de Bourglin se conoció en Cuba en el 2011, cuando hizo una exposición personal en la Fototeca de Cuba. Hasta ese momento no conocíamos, hablo en términos absolutos, pero diríamos que casi es así, no se conocía la obra de Bourglin en nuestro país. Y tengan en mente esta imagen, igual que les dije que tengan en mente la de Meneses, porque es muy curioso lo que van a ver después. El único fotógrafo cubano que conocemos hasta el momento pudo estar junto con Bourglin en las calles fue Ernesto Fernández. Y en cambio Ernesto, que había sido conocido con fotos como esta, que sí forma parte de esa historiografía oficial de la revolución, Ernesto no forma parte nunca en ninguna de las publicaciones, lamentablemente, con las imágenes que tomó en esos primeros días convulsos en la ciudad de La Habana. Es una verdadera, digamos, es uno de esos huecos de investigación que sentimos que siguen, y está Ernesto en Cuba, trabajando en Cuba, de manera que vemos cómo la construcción, o lo que estoy intentando es hacerles llegar la idea de cómo por razones políticas, por razones puramente coyunturales, por desconocimiento, por falta de investigación o por preferencias de criterio, la historia conocida a través de la fotografía es una construcción o es una historia llena todavía de espacios vacíos. Flip Schulk, otro de los fotógrafos extranjeros, y fíjense, ya vamos por un número importante de fotógrafos, llega también en los primeritos momentos de enero y a él se le debe una fotografía que ya al ser de los guerrilleros en el poder es una fotografía mucho más asentada, es una fotografía más simbólica, donde comienzan a aparecer todos los elementos que después formaron parte del imaginario de la fotografía cubana. Me refiero al sombrero de Yarey, al machete, a la bandera. Estos son los elementos que, en mi opinión, construyeron eso que
sería como la invasión de los centauros y es el momento de la construcción de una fotografía épica. Fidel decidió, y debe ser dicho así, que debía convocar a todos los fotógrafos que se habían destacado de una manera u otra en el campo de la fotografía. Entre ellos estaba Alberto Korda y Raúl Corral, en mi opinión, dos de los más importantes. Los convocó para que hicieran la fotografía de los primeros años, pues no se podía contar ni con la fotografía de los que se habían ido, ni se podía contar con la fotografía de los extranjeros. Había que hacer una visión nacional y es ahí el momento en que comienza la construcción de esta imagen. Aquí les quiero que recuerden la última de Burghlin de la entrada de Fidel en La Habana. Esta es la versión que tomó Luis Korda, otro de los colegas de Alberto Korda, Korda, nombre comercial, como ustedes deben saber, el día 8 de enero en la ciudad. Pero cuando Luis llega al estudio Korda con este fotograma completo, Korda decide con su ojo de publicista, porque era lo que había hecho toda su vida, de fotógrafo de moda y de publicidad, decide que el encuadre era este. Por lo tanto, puso su K de Korda, marcó el área de cropping y esta es la imagen que se conoce, que se construyó de la entrada de Fidel a La Habana. ¿Recuerdan la fotografía de Meneses de Fidel? Korda va con Fidel. En 1962, o sea, estamos hablando de 3 años después del triunfo, a la sierra, a hacer un reportaje que se llamó Fidel vuelve a la sierra. Reconstruye en buena medida los espacios que Fidel caminó y de ahí salen las fotografías que sí forman parte de la construcción a la que me refiero de la historiografía, la fotografía cubana de los 60. Aquí van a tener fotos que siendo bellísimas, no lo dudo, siendo reales, no lo dudo, son los paradigmas a los que se aspiraba. Las mujeres, ya en este caso, estas mismas hechas por Korda, ya no son exactamente las modelos de su publicidad, sino son milicianas. Los jóvenes que fueron parte de sus fotografías o asignaciones publicitarias ya no son esos jóvenes, son jóvenes milicianos, de manera que se construyó una tipología social, y esto lo leo y es lo que quiero dejar como una conclusión en esta parte, es una tipología social en la que se fusionaban hombres, caballos, machetes, sombreros de Yarey, banderas cubanas. Esto es lo que básicamente vemos en la fotografía de los años 60 en Cuba. Y aquí los tienen. Aquí hay algunas de las muestras. Corrales, Korda, en mi opinión, dos de los grandes fotógrafos que lograron esa historia. Y esto es lo que seguramente ustedes todos reconocen, porque son las imágenes que están en todas las antologías, fueron parte de casi todas las exposiciones y por supuesto fueron las que se publicaron en todos los medios de prensa. Y esta es la imagen que me recuerda tanto a la de Meneses, prácticamente en el mismo lugar donde Meneses la había tomado. Y una de las cosas que siempre digo es que si esa fotografía épica de la revolución es hermosa y es convincente, es porque sus autores tuvieron, en este caso Alberto Korda, para mí es el que la construyó de manera casi en su totalidad, tuvo un entrenamiento del concepto de modelo, el concepto de la eficiencia del mensaje, porque fue un fotógrafo de moda y de publicidad. Y en estas comparativas que me he atrevido a hacer, podrán ver que Korda usó sus mismos ojos y sus mismas posiciones estéticas para enfrentar desde sus modelos de los años 50, 60 a sus nuevos personajes y volvió a repetir
lo que hizo con la entrada de Fidel a La Habana. Él decidió el encuadre perfecto del documento histórico. Una de las grandes ausencias en esa fotografía de los años 60 es la parte de la juventud que no era miliciana, que no eran hijos de explotados, que fueron simplemente parte de ese 70% al que yo me refería al inicio, y que casi nadie fotografió, o si fotografió, no lo utilizó, o como este caso, que es la fotografía de los jóvenes de la década del 60, que fue fotografiada básicamente por Figueroa, el que está aquí con nosotros, y que fueron imágenes que estuvieron en sus archivos hasta el 2006, cuando cumplió sus 60 años y decidió: voy a recuperar mis 60, no los 60 oficiales o los 60 en los que trabajó para los estudios Korda, sino sus 60. En esos 60, su generación, esa parte de su generación fue vista, como lo dice este artículo de la época, como una pandilla del Bispreliano cuyas piernas flojas solo sirven para el rock. Con este tipo del título, de artículo, ¿qué reacción podía esperarse para un fotógrafo que hacía la fotografía de estos jóvenes? Simplemente era imposible publicarla. Esto es parte de las fotografías de los años 60 hechas por Figueroa, de esa otra parte que nosotros hemos denominado la generación beat de Cuba, esa otra parte que ni vistió el traje de milicianos, pero que era protagonista también y testigo del proceso revolucionario. Ellos son sujetos rebeldes, pero no del mismo tipo, y por lo tanto no cumplían las condiciones para ser parte, esta fotografía y estos sujetos, de la historia oficial de los años 60. Pero mucho más curioso que esto es esto también tomado por Figueroa. Me estoy refiriendo a la visión del exilio. ¿Recuerdan al Tony Labat del inicio? Los 3 momentos de su vida. Bueno, en el caso de Figueroa, que es también el autor de estas imágenes, a través de su propia familia y el éxodo paulatino entre 1965 y 67 de la totalidad de su familia, a la manera del álbum familiar, porque esto era un tema que no se podía tocar de esta forma, y por supuesto tampoco publicar, recoge la experiencia del exilio. Esta foto es probablemente la más conocida, no solo de la obra de Figueroa, sino del tema exilio en la fotografía cubana e incluso en el arte cubano, en las artes visuales cubanas. Me atrevo a decir que es una fotografía, o sea, es una fotografía que ha sido emblema para todos los artistas plásticos del país a la hora de tocar el tema exilio. Y es una foto del año 67. Y con esta, que es la parte que no vimos los que vivíamos en Cuba en ese momento, puesto que es la parte que no queríamos ver o que no se decidió que no viéramos, está terminando la década. O sea, la década termina con un Che Guevara ya muerto, con miles de cubanos que habían marchado al exilio, con líderes que ya no estaban en las calles como al inicio de la revolución. Las concentraciones eran masivas, sí lo eran, pero eran cada vez más organizadas según los patrones de celebración de los países del bloque socialista europeo. Por lo tanto, la fotografía comenzó a perder la frescura de los primeros años o el espíritu épico, y comenzó entonces a entrar Cuba en un periodo en el que otros sujetos fueron construidos
también como sujetos necesarios para que continuara la historia del proceso. Me estoy refiriendo a obreros, a campesinos y a eventos políticos. Básicamente estos tres elementos fueron los tres sujetos, por decirlo de alguna manera, fotográficos a lo largo de casi toda la década del 70. Esto lo he traído a colación porque justamente un artista contemporáneo ha tenido la visión de ir a esas fotografías oficiales. Me refiero a Alejandro González, uno de los grandes artistas y especialmente fotógrafo, actuante hoy en día en el panorama del arte contemporáneo cubano. Alejandro tuvo su visión de aquellas imágenes y ha hecho una reconstrucción, y así le llama, reconstrucción de aquellos escenarios políticos a partir de cartón, maquetas de cartón y figuras de plomo. Ha reconstruido exactamente las escenas oficiales, las ha fotografiado, nos está devolviendo una fotografía, pero una fotografía que a través de los materiales que utiliza es su reflexión acerca del hecho y el momento en que el hecho se producía. Estas son solo tres de los ejemplos de la serie Reconstrucción de Alejandro. Y salto al momento 2, que considero un momento socialmente importante, incluso un momento de convulsión revolucionaria también, pero en un sentido diferente. Me refiero a la fecha de abril y octubre de 1980, cuando después de los sucesos de la Embajada del Perú en La Habana, es decir, la Embajada del Perú es asaltada, tomada por 10.865 personas en el lapso de 3 días, pidiendo la posibilidad de asilo. Perú, no puedo decir si era uno de los únicos, pero probablemente fuera uno de los únicos países que podría ofrecer en ese momento la condición de exilio. La Embajada del Perú se llena, repito, en 3 días. Aquí van a ver fotos de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque lo ocurrido dentro de la Embajada del Perú no fue nunca publicado en la prensa oficial cubana. Estas son imágenes capturadas por quién, no lo sabemos, obtenidas hoy por hoy a través de internet, pero son las imágenes que nos dejan ver algo que nunca habíamos visto. Es lo que significan 10.800 y tantas personas dentro de una residencia y la variedad de personas que en ese lugar había. Me refiero a esto porque lo que nosotros conocimos, los que vivimos en Cuba, como los que asaltaron o entraron a la Embajada del Perú, lo que conocíamos, lo que sabíamos de ellos era digamos, la manera en que fueron considerados escoria o delincuentes. Y en cambio, cuando hemos ido encontrando estas imágenes, en estos casos las imágenes de César Hildebrand, el famoso periodista peruano que logró entrar a la embajada, nos damos cuenta de que la Embajada del Perú estuvo llena de 10.000 y tantas personas que no eran necesariamente delincuentes. Estas sí, con más calidad, son las imágenes que sí se publicaron en la prensa y que vimos todo el tiempo acerca de los sucesos de la Embajada del Perú, que era como se le conocía. Estas sí son fotografías tomadas por fotógrafos cubanos enviados expresamente para recorrer todo lo que se le llamó la marcha del pueblo combatiente. Fue un día que empezó a las 9 de la mañana, terminó a las 9 de la noche, en la que se calcula que casi 1 millón de cubanos fueron por delante de la embajada para gritar escoria y que se vaya la escoria a los que habían tomado la embajada. Estas imágenes, algunas son muy buenas, otras son puramente documentales, pero son las imágenes que sí conocíamos, de manera que lo que se conoció como el suceso de la Embajada del Perú era no saber lo que había dentro y sí saber la visión de que 1 millón de cubanos estaban desfilando por frente a la embajada en contra de los que estaban dentro de ellas, que eran considerados contrarrevolucionarios. Es decir, una polarización absoluta de la información y de la percepción.
del hecho. Aquí tienen la imagen de la Quinta Avenida frente a la Embajada del Perú, el recorrido de aquel día 19 de abril. Y estas imágenes sí también las hizo el fotógrafos cubanos enviados expresamente para cubrirlas, y era para demostrarnos cómo habían sido hechos vandálicos. Estoy hablando con ironía, habían sido hechos vandálicos los ocurridos dentro de la embajada. Obviamente en una residencia doméstica, porque era eso, la embajada era una residencia, 10.000 personas por más de una semana no pueden dejar otra cosa que estos restos, lo cual no justifica necesariamente la condición de vandalismo ni de delincuencia. Y los hechos del Perú, eso que se vaya a la escoria, llegaron a la calle. Inmediatamente después que la embajada terminó de ser, pudo ser desalojada, y comenzaron lo que se llamaban los actos de repudio que hasta el día de hoy existen. Esta fotografía también de Figueroa es una fotografía totalmente documental, pero documental con un dramatismo enorme. Que se vaya a la escoria lo repetía todo el mundo ante cualquier persona o cualquier objeto perteneciente a cualquier persona que había o estado en la Embajada del Perú o luego de su salida había decidido irse de Cuba, había manifestado irse de Cuba. Y estas son imágenes capturadas por internet, porque estas a nosotros tampoco se nos publicó. Son imágenes de lo que iba en los barcos por el puerto del Mariel, que fue el puerto que se habilitó a partir del día 1 de mayo aproximadamente de 1980, para que todas las personas que quisieran salir de Cuba pudieran ser recogidas por yates provenientes de Estados Unidos. Aquí verán cómo se iban los yates repletos. Se estima que 125.000 son las cifras oficiales que se han manejado. Algo más de 125.000 cubanos salieron por esta vía. También se hablaba de que todos ellos eran, bueno, por supuesto, apátridas, contrarrevolucionarios, es decir, familias que estaban tildadas de estar en contra de la revolución, pero también ustedes les llamará la atención, si son observadores, seguro que lo son, de que estos barcos están llenos de hombres. ¿Y dónde están las familias? Es que las familias ocupaban, según las estadísticas que se han conocido, quizás un 5 o un 10% de la capacidad del barco, y el resto fue rellenado con presos políticos, presos comunes, y también consta, no son datos que existen, dementes del hospital de dementes. Entonces los barcos se llenaban hasta el tope máximo permitido y llegaban en estas condiciones a la Florida. Ese es el gran éxodo de 1980. Pero hubo un momento 3, y ese momento 3 que he titulado Ahora sí vamos a construir el socialismo, ocurre entre agosto y septiembre del año 94. Este es el titular del periódico Granma. Verán allá arriba en el cintillo, en un pedacito del cintillo, la foto de Hoffman, el que les había hablado yo sobre el fotógrafo en la Sierra Maestra. Esto, que ahora sí vamos a construir el socialismo, es el periodo final de los años 80 en el cual se consideraba en Cuba a nivel muy popular de todos nosotros que el proceso de perestroika y glasnost que se estaba produciendo en los países socialistas iba a significar, en nuestro caso, un proceso semejante. En Cuba se le llamó proceso de rectificación de errores. Esta fotografía mezcla esos dos imaginarios de las dos banderas y la perestroika muy semejante a la rectificación. Pero lo que ocurrió en realidad el día 10 de noviembre del 89, o sea, el día siguiente de lo que se conoce como la caída del muro de Berlín, pero no es más que el inicio de un largo proceso,
Esto fue lo que apareció en el periódico Granma de Cuba. Circulo abajo la única noticia. Anuncia la RDA apertura de sus fronteras. Eso fue lo que la versión oficial que recibimos de lo que estaba ocurriendo en Berlín. En cambio, en Berlín estaba ocurriendo esto, según uno de los pocos fotógrafos cubanos que estaba allí, que por 3 meses pudo estar presenciando el colapso no solo del sistema, sino físicamente la caída del muro. De nuevo, Figueroa, que estaba de forma coincidente en Berlín. Esto en Cuba no se conoció. De hecho, la serie de Berlín completa de Figueroa se vino a exhibir en el 2016 aquí en España, en Casa de América, como parte de Foto España 2016. ¿Y qué trajo como consecuencia la caída del muro? Pues un periodo dificilísimo, un periodo que se hablaba de un periodo especial, corto tiempo, periodo de tránsito, pero que en realidad prácticamente cubrió toda la década y todavía seguimos con algunas secuelas de aquel gran periodo. Estas imágenes del proyecto Habana de Figueroa también nos dan una pequeña idea de las circunstancias de crisis en Cuba en la década del 90. Y como resultado de esa crisis, 1994, agosto 5, algo que popularmente se ha llamado el maleconazo, pero que no fue más que un estallido social sobre el malecón de La Habana, y un estallido social que era el resultado de años, como ya habíamos visto, años difíciles, y es un movimiento que tampoco pudimos, los que estábamos allí, conocer, a no ser que estuviéramos viviendo cerca de la zona del malecón. Estas imágenes, que han sido tomadas en su mayoría de internet, son las imágenes que nos demuestran el nivel o la dimensión que tomó ese movimiento social en ese día específico de agosto 5. Fue un día solamente. Estas fueron imágenes. Quiero hacer la salvedad aquí de que para poder de ahora en adelante, desde este tercer momento y el próximo, que es el último de mi presencia hoy aquí, quiero llamar la atención sobre la excelente obra de Adalberto Roque, fotógrafo cubano de la AFP, o sea, la agencia Fran Press, acreditada en Cuba, y hay algunos otros fotógrafos también de prensas internacionales acreditadas en Cuba que cubrieron esto y que cubrieron los hechos más recientes. Y agradezco entonces, aprovecho públicamente la colaboración de las agencias. Estas son fotos de Adalberto Roque de ese día y el día siguiente, agosto 5, agosto 6, en el malecón de La Habana. Inmediatamente al maleconazo vino de nuevo, como en el caso del Mariel en el 80, el anuncio de la apertura de la costa norte, en este caso de la ciudad de La Habana, para todo el que quisiera marcharse. Y aquí ven, eso se conoció mundialmente como la crisis de los balseros. Estas fotografías que muestro ahora es la secuencia de construcción, bajada hacia la calle y puesta en marcha de una de las balsas que se construían de manera casera y en las que se iban, se estima. Ahí los datos son menos precisos que los de Mariel, puesto que claro, en el Mariel se disponía de tantos yates con tantos ocupantes. Aquí era todo el que cogiera una embarcación de este tipo y se lanzara a la mar. Se habla de 25.000, 30.000, son las cifras que hasta el momento tengo como por certeras. Y este es el excelente ensayo de Adalberto Roque, que lo pudo publicar en 1994 en la revista Aperture y que lo exhibió en el Fotofest de ese año en Houston. No creo necesario hacer ningún comentario.
Las fotos son absolutamente excelentes en drama, en contenido, en su valor simbólico, y siguen siendo hoy las mejores imágenes que se tienen de ese momento. Y cierro ese tercer momento con la foto de Figueroa del exilio, también de la serie Exilio, que él le llamó Homenaje, y que es una foto absolutamente simbólica. Estas son cruces formadas por las rocas al borde del malecón de La Habana cuando se ve desde cierta altura. El momento 4 con el que termino, le he llamado La revolución en las redes, y nos presenta un fenómeno para la fotografía cubana inédito. Es la posibilidad de que transmitamos la fotografía, el mensaje con inmediatez a través de los teléfonos móviles. No puedo decir exactamente, hoy justo estaba buscando yo la fecha exacta en que la telefonía móvil, los datos de internet en teléfono móvil estaban disponibles en Cuba. No lo encuentro con exactitud, pero no puede ser por otras asociaciones que hemos hecho más allá, anteriores al 2017, 2018. O sea, estamos hablando de una herramienta y un soporte para la fotografía absolutamente nuevo en Cuba. Y lo que voy a mostrarles es cómo ha servido ese soporte para los últimos acontecimientos que son acontecimientos de gran convulsión social en mi país. Esta foto del año 89 es de artistas cubanos que decidieron hacer una performance en un momento previo a la caída del muro, en el cual había una atmósfera de bastante censura y control dentro de la actividad de la plástica, y decidieron hacer una performance que se llamó, como dice aquí el pie de foto, La plástica cubana se dedica al béisbol. 22 años después, 21 años después, Leandro Feal, que está aquí con nosotros también, nos trae esta imagen, y esta imagen fue un ready-made de la plástica cubana, pero en este caso se dedica al fútbol, juego que no pudieron realizar, como tampoco, bueno, el juego de pelota se realizó en una primera parte, hubo una segunda que fue censurada, pero la primera sí lograron hacerlo aquí. Creo, Leandro, si no me equivoco, que no se llegó a hacer el juego, o lo pudieron llegar a hacer, pero fuera del estadio. Bien, entonces, aquí en esta foto hay algunos de los artistas del año 89. O sea que 21 años después, el mismo fenómeno, porque se reunían por las mismas razones del juego de pelota, se reunían para hacer este juego de fútbol. De nuevo censuras, de nuevo mayores controles, intentos de decretos leyes para mayor control estatal de la producción artística. Y una foto de Yamil Laje del 27 de noviembre del 2020. Esos mismos artistas del juego de fútbol, algunos quizás del juego de pelota, en el 2020 frente al Ministerio de Cultura. Esto fue un hecho inédito y indicaba no solo la permanencia de la circunstancia por la cual estaban los artistas e intelectuales reunidos, sino que básicamente lo que nos indica es que a partir de este momento la imagen la tomaron los propios artistas, y a partir de este instante circulaba sin necesidad de que tuviéramos que esperar por una valoración de qué se publica, no se publica, y por los medios. En este caso, los medios fueron todos los medios alternativos, fueron todas las redes sociales de los artistas y de todos los implicados, y automáticamente como imágenes virales. Esta imagen la traigo para señalarle en el centro a Tania Bruguera, artista que todos ustedes seguramente han oído hablar de ella, y Tania hizo algo que a mí me pareció increíble. A partir de este 20 de noviembre, ella junto con otros, pero ella en su caso tuvo una vigilancia permanente frente a su residencia en La Habana. Esa vigilancia todos los días se materializaba con una patrulla de la policía, con un número, y ella le llamó a esta serie que la publicaba todos los días en su red personal, Mi número de suerte. Y esto para mí significó algo muy semejante a la performance del año 89, es concebido como, en cierto sentido, como una obra
y una obra que ahora circulaba por las redes. Esto es todo día a día, he hecho una selección hasta el día en que Tania salió a su balcón y ya no tenía la patrulla. Claro, después la volvió a tener, pero bueno, este es el cierre del primer ciclo de lo que yo considero una obra que ella hizo a través de las redes. Y el hecho al que me refería, que era inaudito, es el que ocurrió el 11 de julio en las calles simultáneamente en varios puntos del país, de manera realmente sorpresiva para todos, para absolutamente todos, y es un hecho que se divulgó por las redes. Yo en el momento del 11 de julio estaba aquí, en Madrid, casualmente, y me tenía temor de dar fe absolutamente a todas las imágenes. Y bueno, ¿dónde puede haber el fake news? Estamos hablando de un medio que se puede prestar para una manipulación informativa. Entonces logré, al regresar a La Habana, algo que como investigadora me era imprescindible, era reunirme con los fotógrafos que habían captado esas imágenes que yo había visto en las redes. Y vuelvo a encontrarme entonces con Adalberto Roque, con Ramón Espinosa. Los pasos rápidos no es necesario analizar foto a foto, lo estoy pasando como secuencia, bueno, con la secuencia con el mismo dinamismo que los hechos ocurrieron. Yamil Laje, que en mi opinión hizo, de Fran Press, que en mi opinión hizo de las mejores imágenes de estos momentos. Todo esto ocurrió el día 11 de julio del 2021. Estos son los manifestantes, estas fueron las dimensiones que se puede apreciar del movimiento, y esto como hecho fotográfico y como hecho de divulgación de la imagen es lo que me hizo incluirlo, no por el análisis de los contenidos mismos de las protestas, esto no es el tema es cómo la fotografía cubrió de una manera excelente, cómo divulgó instantáneamente, cómo ya a partir de este momento, aunque no sea lo que la prensa oficial decida publicar o no, la fotografía existe, el hecho es divulgado, los autores tienen toda la dinámica para promoverlo y la información ya no se puede ocultar. Todas las fotos, como verán, en este caso sí están firmadas porque tuve a bien, repito, confirmar con cada uno de los fotógrafos las condiciones, las circunstancias, el hecho que se estaba fotografiando y por supuesto obtener sus autorizaciones para incorporarlos a esta presentación. Verán ahora este Capitolio Nacional al día siguiente de los hechos, la repercusión a la que me refería en la prensa internacional. El mundo entero replicó los hechos, reconocerán las imágenes, son la mayoría de Alberto Roque y Yamil, y esto tengo que decir que penosamente fueron las páginas del periódico Granma el día 12 y 13, 14, 15, 16 y 17 de julio. No podía competirse con la imagen que se tomó y que se divulgó y que fue real. No salieron la prensa oficial a la calle a fotografiar, salieron las agencias de prensa internacionales que, dicho sea de paso, en su mayoría los fotógrafos son fotógrafos cubanos. Por lo tanto, sus imágenes, desde mi punto de vista, tienen esa verosimilitud que da el sentimiento de pertenencia a una realidad. No se trata de la imagen de un fotógrafo foráneo, sino de un cubano y probablemente no, de las mismas generaciones de los que estaban en las calles. Esta foto con la que termino es de Yamil,
el 14 de julio, o sea, estamos hablando de 3 días después, y la pongo simbólicamente, le pregunté a Yamil qué estaba pasando ahí, por qué te llamó la atención esa fotografía. Me dice, es que a esa hora estaban estas muchachas intentando reconectarse con internet desde sus móviles, porque de manera casi inmediata, el 11, 12, 13, hasta el 14, estuvieron cortadas las comunicaciones. O no puedo saber si absolutamente todas o fueron cortes quirúrgicos, pero sí se vio un hueco de información que tuvimos que recuperar después cuando ya se restablece el servicio, pero que cortó, fue una de las medidas oficiales tomadas para cortar la distribución de la imagen, en este caso, bueno, ante la situación de la convulsión social a la que estaba todo el mundo enfrentado. Esta es la generación que, en mi opinión, son las margaritas esas que nosotros tenemos que saber proteger. Y estos son los nuevos medios, son las opiniones, son los nuevos actores de una sociedad que o se inserta al roble o el roble las matará, pero intentemos de que el roble permanezca sin matar las margaritas. Y ese es el sentido que yo quería darle a esta conversación. Me pasé muchísimo del tiempo. ¿Qué va? Como un reloj. No puede ser. No me lo creo. Gracias. Qué bien que lo pude hacer en el tiempo establecido. Estoy lista para cualquier pregunta que esté en mi capacidad de responder. No he abusado de ustedes, ¿no? Con el cúmulo de información. Claro, gracias y felicidades. No. ¿Sí? Sí, sí. Gracias y felicidades por la presentación, obviamente. Muy No se oye, ¿verdad? No, ahora sí lo escucho. Pero claro, al final, ahora recordaba, estaba buscando, Oppenheimer escribió Castro's Final Hour en 1992, ¿no? Es decir que por mucho que se dé a conocer a través de las redes sociales y no haya esta capacidad de castrar la información de cara al mundo de la realidad de Cuba, la realidad se conoce en Occidente desde hace décadas, ¿no? Entonces, un poco la duda es hasta qué punto esta revolución que puede suponer el no poder, el que las autoridades no tengan capacidad para aniquilar o para eliminar las noticias de cara al exterior, puede llegar a cambiar realmente algo en la realidad del país, porque al final el régimen sigue ahí, sigue enquistado, y ¿en qué sentido puede esta revolución de la transparencia de la información realmente ser el desencadenante para un cambio estructural y que llegue la democracia a Cuba, ¿no? Bueno, tu pregunta, o más bien tu planteamiento, porque no, bueno, es una pregunta y también es un planteamiento. Yo no tengo una respuesta para eso, no, y no creo que la tengamos de inmediato. Yo sigo pensando que cualquier esfuerzo, por mínimo que parezca, siempre que esté dentro de, ¿cómo decir?, dentro del camino de buscar soluciones a problemas, tiene que ayudar. La transparencia informativa tiene que ayudar. Obviamente tendrá que hacerlo. No podré decir si es esta, pero fíjate una cosa curiosa. Yo diría que fue a la semana, lamento no tener la fecha exacta, pero estoy bastante precisa. A la semana de los hechos, bueno, yo estaba aquí, iba para La Habana y me preparaba para mi viaje de regreso en un momento en que la crisis en Cuba es y sigue siendo económica muy, muy, muy fuerte. Y en esa preparación llega la noticia de que no se reducen las maletas que se llevan para Cuba, que se abren las aduanas para que todo el mundo entre medicamentos, alimentos. O sea, automáticamente ante este estallido,
hay una respuesta, pero también hay otra respuesta que ocurrió un poco después. El anuncio de una, yo no sé si es ley o decreto ley, perdón, no es mi campo, por lo tanto hay cosas que no puedo decir categóricamente, pero es o decreto ley o ley número 35 que establece el uso o criminaliza el no uso adecuado de las redes sociales o la información digital. Es decir, que se plantea de que existía, pero se anuncia de que hay un decreto o una ley que va a valorar, a evaluar la pertenencia o no de una información en las redes. Y esto implica que si no estás autorizado a hacerlo, puedes estar cometiendo, incluso sin proponértelo, un acto de desestabilización o contrarrevolucionario. En fin, puedes estar dentro de un nivel de subjetividad, de ambigüedad tan grande, pero esa es una reacción interesante que ocurrió justamente, pienso que eso sería 15 o 20 días con posterioridad a los sucesos. Y se siguen produciendo, por suerte, movimientos de un lado y de otro, medidas que se toman para viabilizar ciertas cuestiones económicas, otras medidas que tienden a precisar mayores los controles o informativos o de movimientos. Es decir, estamos en un periodo absolutamente convulso. De la misma manera que los sucesos del Perú fueron en 3 días y desencadenó un éxodo que duró 3-4 meses. Esto fue aparentemente el suceso de un día, pero sigue generando acciones y reacciones. Es decir, que todo esto tiene que ser termómetro de evaluación por todas las partes. Yo diría que por todas las partes. Yo no puedo dar una respuesta más ni académica ni fundamentada a tu pregunta, pero como ciudadana es la que te puedo dar. ¿Perdón? A mí siempre me genera optimismo. Siempre me genera optimismo. Lo que me genera una tristeza enorme es la inmovilidad o el miedo, porque el miedo paraliza. Por lo tanto, todo lo que sea convulsión social, como tú bien lo expresaste en la presentación que haces de este ciclo, hay momentos que llevan a una transformación, otros no lo llevan a una transformación, pero la movilizan. Es decir, no podemos llamar revoluciones a todo lo que se escriba con mayúsculas, también existen las que se escriben con minúsculas. Y de mayor o de menor alcance son termómetros sociales. Siempre los termómetros sociales, yo soy una mujer muy optimista, para mí siempre van a ser la apertura de algo que peor no puede ser. Siempre lo veo como un paso de mejoramiento, así o con toda transparencia te lo digo. ¿Alguna otra pregunta? Y lo que sí veo para el tema de la fotografía, esto es fundamental, para que es el tema que nos ocupa a todos. O sea, ya estamos hablando de una diversificación de medios y una diversificación de actores y de autores. Y eso también debe significar una postura de optimismo y una postura de desarrollo del medio. Bueno, yo feliz. ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, Cristina, felicitarte, maravillosa tu exposición y bueno, me ha encantado. A lo que comentaba él, yo como extranjera que viajo muy frecuentemente a Cuba y que de alguna manera en 20 años he ido viendo los cambios que se han ido produciendo, porque aunque no lo parezca, ha habido muchos cambios sociales y culturales, ¿no? Yo creo que la entrada de las redes sociales en Cuba, o sea, es un antes y un después, y que es una herramienta de presión
O sea, no hay marcha atrás. Ya, yo creo que ya no hay marcha atrás y que o sea, por un lado a nivel, vamos a decir, social, ¿no? Todo lo que significa el tener ese espacio y esa vía para difundir ideas e información. Y a nivel relacionado con la fotografía, lo acabas de comentar tú, es decir, a partir de ahora la fotografía cubana va a tener la posibilidad de que no quede desaparecida, sino que se tenga un registro importante de las nuevas las nuevas épocas, ¿no? que se presentan. O sea, que yo creo que realmente es muy positivo, un poco pues, contestando, ¿no? Y yo creo que no es la solución, pero que es suma, ¿no? Eso y toda una serie de actuaciones yo creo que van en la línea de que, bueno, que todos queremos, ¿no? Que la situación en Cuba mejore, ¿no? Sí, yo pienso que suma, y además la otra cosa que debe sumarse simultáneamente es la responsabilidad del uso de los medios. Porque en efecto, si tenemos la posibilidad, debemos ser muy, ¿cómo decirlo? Debemos ser muy transparentes, pero al mismo tiempo muy responsables de la capacidad que esos medios tienen para, en un sentido o en otro sentido, crear o destruir. Entonces, para todos estos nuevos actores y para todos estos nuevos autores, está planteado un reto, una posibilidad casi inconmensurable, pero al mismo tiempo un reto. El reto es de la responsabilidad civil. Que es un territorio en el que todos los cubanos debemos entrenarnos, nuestra responsabilidad civil, más allá de las estructuras del Estado, la responsabilidad del ser civil. Eso para mí es que por supuesto el ser civil deriva inmediatamente en el ser civil artístico. Yo quería preguntarte, Cristina, acerca de los archivos en Cuba y del acceso a esos archivos de la historia visual no oficial. Bueno, a ver qué te puedo decir con ejemplos. Hay un fenómeno que es muy lamentable. La década del 90, que trajo aparejado a la crisis política, ideológica, internacional, una crisis económica muy violenta en el país, fue caldo de cultivo para el vandalismo de los archivos. No me estoy refiriendo solo a archivos oficiales que estén, digamos que todavía no se hayan desclasificado. No, eso es otro territorio en el cual yo no llego. No están desclasificados, por lo tanto yo no llego. Y no creo que mucha gente pueda llegar. Pero no me refiero a eso, me estoy refiriendo a archivos que existían, archivos privados o archivos institucionales, eso es muy lamentable, institucionales, de prensa que estamos encontrando en el mundo. ¿De dónde salen las colecciones estas a las que me refiero, que por suerte están reuniendo con un criterio importante, un criterio de preservación, lo que encuentran? ¿Pero por qué lo encuentran? Porque salen del país. Y si salen del país, esto significa de que es muy difícil volver a rescatarlos. Los encontraremos dispersos, o gracias a una colección tan importante como la de Arquibuson, que nos ha cubierto huecos muy especiales que estaban vacíos. No me refiero a todas las colecciones institucionales que se han perdido. Yo sé que existen, la Fototeca de Cuba tiene una excelentísima colección
que todavía merece mucho estudio, pero que además merece mucho cuidado para que se preserve materialmente para el futuro. La Biblioteca Nacional lo tiene, pero hay muchas revistas. Cuando se fusionaron, yo me refería a eso brevemente, cuando se fusionaron, los archivos desaparecieron, o los propios fotógrafos comenzaron a vender sus archivos personales para sobrevivir. Yo me he formado entre fotógrafos y eso me consta. Eso me consta. Y si vamos a ver hechos históricos ocurridos con archivos, el archivo Korda, de los estudios Korda, 1968, intervenido, expropiado, cerrado o transformado en peluquería. Tuvo una transformación radical. Solo una parte que, según lo que he podido valorar, gracias también a la información de Figueroa, que fue el último de los Korda, lo que se conserva de esos archivos en Cuba no es más que el 20% de lo que esos archivos tenían. Y esos archivos, como estudio fotográfico, tenían la vida cultural, la vida bohemia, la vida familiar, la vida institucional, reflejada ahí en gavetas y gavetas. Esos archivos, esa parte del archivo se perdió. Hasta el día de hoy no hay indicios de su existencia, ni siquiera la sospecha de que pueda estar en alguna gaveta oculto u olvidado. Yo soy optimista, pienso que en algún momento puede aparecer. Hay que recuperar la historia a partir de esto que modestamente he hecho, multiplicado por muchos especialistas y por muchos fotógrafos y por muchas personas interesadas en la investigación. Esa sumatoria, es decir, estamos en un proceso donde ya no es recuperación, sino lo que podemos hacer es una sumatoria de acciones para evitar, como en el deterioro del arte, evitar que se continúe perdiendo. O sea, es parar el deterioro. Hay cosas que ya son, ya no se recuperarán. Cristina, hay una cosa que, bueno, que me ha sorprendido mucho y no sé si te parece un peligro, es que finalmente el depósito de la memoria esté bajo el criterio de un coleccionista que recoge aquellas imágenes que, bueno, ya sabemos, los coleccionistas normalmente van a su interés, a su gusto, pero claro, que tengáis que recurrir los investigadores a un archivo privado que es fruto del interés privado de una persona respecto a los hechos de la historia, eso no es un peligro también, no es ya de entrada un archivo que ya está construido de una manera y que entonces está pues decantando totalmente a la interpretación que se va a hacer de esa historia. Eso es, como te digo, el mismo peligro de lo que se publicaba y lo que no se publicaba. La construcción de una historia. Todo el mundo construye la suya. Sí, puede significar un espacio de subjetividad muy grande, pero de cualquier manera existen colecciones y colecciones. Me atrevo por el conocimiento personal de esta y por eso acudo a ella. No acudo a otras colecciones, acudo a ella porque la vi formarse y se formó con el asesoramiento de los fotógrafos, de especialistas, de gente involucrada en que se tratara de recuperar al máximo la imagen que fue considerada épica, la que no fue considerada épica. Gracias a eso, toda esta fotografía de fotógrafos extranjeros que en Cuba no existe o nunca se conoció, está ahí, pero está conviviendo con la épica de Corrales, la épica de Korda, lo mejor de Salas, en fin, está con un criterio bastante abierto, limitado por los vandalismos previos, pero existe como núcleo serio de aproximación. El libro que publican es un libro que yo recomiendo
como una antología imprescindible para entender Cuba. Y tiene el concurso del criterio de muy diversas personas, tanto el libro como la colección misma. ¿Está publicado? Está publicado en Londres, sí. Hablo del libro de la colección de Arpa Buson. El título del libro es Cuba in Revolution, The Arpa A. Buson Foundation. Se exhibió como colección completa, vale, que esto lo... Gracias por mencionarlo, Laura, porque ahora me trajo una información interesante. Se exhibió como colección completa en el ICP de Nueva York, se exhibió en The Garage de Moscú. Me consta que se intentó exhibir en La Habana, pero hasta el día de hoy no se ha podido. Está compuesta por un número importante de imágenes que no necesariamente responden a lo que se llamaría una historia ya filtrada, aprobada de la imagen de Cuba in Revolution. Muy interesante porque bueno, esta semana estuvimos analizando la Revolución Portuguesa de 1974 y Pepe Baeza, que fue el encargado de hacer también la charla, nos decía que en Portugal no existe ningún recopilatorio de imágenes de la Revolución y tienen precisamente... tendrían que arrancar con este trabajo del que estás hablando tú de Cuba, ¿no? O sea, muy interesante. No creo que estemos nosotros en una situación de crisis, en lo absoluto. Lo que hace falta es aunar esfuerzos y hacer una investigación con criterio amplio, de manera que sea verdaderamente inclusiva. Eso es lo que veo como mayor reto, ¿no? Hacerlo en circunstancias que todavía no son óptimas para un trabajo de investigación, ni de difusión, ni de publicación de libros, o sea, en una circunstancia económica muy difícil, con lo cual también la publicación de libros y todo este trabajo de difusión de grandes exposiciones a nivel internacional tienen que tener el concurso del financiamiento extranjero para poderlo lograr. Eso es objetivo. Entonces no le tengo tanto temor, Laura. Más temor le tengo a que no exista ese apoyo y que entonces sí estemos en un retroceso permanente perdiendo información. Agradecerte y agradeceros a todos los artistas cubanos que estáis aquí. Esto que habéis traído, que creo que es ejemplar por muchas razones. Hay un ejemplo de inteligencia, de elegancia, de resistencia, de valentía. Hay un aspecto que me llama la atención personalmente, y es que en estos huecos que hablabas, que faltan de cosas, yo personalmente encuentro un hueco muy grande, y es un hueco de unos 20 años, digamos, de los dos últimos 20 años, en el que la importancia de la relación entre Cuba y Venezuela es fundamental. Desde luego, entiendo que esto es muy difícil, digamos, pulsar qué conciencia hay sobre estas cosas en Cuba, porque es difícil pulsar qué conciencia hay en Cuba de muchas cosas por cómo está filtrada la información, como tú has demostrado en el Gramma y todo esto, ¿no? Pero me gustaría saber si hay alguien que esté estos 20 años en la que la estrechísima relación entre Cuba y Venezuela explican mucha de la situación buena y mala en ambos casos. ¿Hay algún tipo de registro? ¿Sabes que alguien esté, aunque sea surrepticiamente, haciendo registro de estas cosas del punto de vista gráfico? No puedo darle una respuesta así, pero sí estoy totalmente convencida de que justo por esas relaciones tan estrechas, todo eso está documentado. Justamente por eso.
O sea, hay una afinidad, ha habido una afinidad política entre ambos países durante todo este tiempo, un intercambio de todo tipo que incluye el intercambio de documentación. Me resulta muy curioso, por ejemplo, exposiciones de arte en Venezuela en todo este periodo han sido mínimas. Recurro a mis colegas que están aquí, que sí he tenido algo, si se olvida, no quisiera yo ser la que lo olvido, pero sí de que está documentado, está todo documentado. El problema es dónde encontrarlo y con qué criterio sacarlo a la luz. Porque puedo poner un ejemplo, volviendo a algo que viví durante estos 3 meses de preparación de este trabajo. Tuve acceso, lo vi, un importantísimo archivo de qué pasó en el puerto del Mariel dentro durante 3 meses. Y tuve las fotos en mis manos. Y en el momento en que ya digo, bueno, ok, perfecto, esto quiero que sea parte, por favor, dame la autorización. No me la dieron para usarlo, es la autorización del autor, no puedo ir yo en contra de eso, pero es una autorización, ¿por qué? ¿Por qué me la negó? Porque esto quizás no sea todavía un documento desclasificado, existe, tiene que existir toda la documentación fotográfica, claro, de las relaciones en los múltiples campos, militar, de todo tipo. Yo hablaba con Figueroa, perdón si me extiendo, pero creo que como me hacen preguntas, a lo mejor hay cosas que se pueden comentar. Yo intentaba poner la guerra de Angola como uno de los momentos importantísimos dentro de nuestra historia, y Figueroa, que fue corresponsal de guerra en Angola, me lo corrige y me dice, si estás hablando de fotografía, no puedes poner Angola. Angola no fue un fenómeno, está recogido militarmente, pero no fue un fenómeno de información fotográfica, justamente por razones de guerra. Entonces, Angola no se nos convirtió a nosotros dentro de la historia de la fotografía en un sujeto, hubo un objeto de estudio. Bueno, algunos curadores jóvenes están ya haciendo ese trabajo, pero a nivel de información pública no había salido todavía, no ha salido todavía. Poco a poco, repito, hay curadores que lo están retomando. Ese episodio, un episodio que fueron años. Entonces llegará el turno a esta relación documentada que me pides. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Y por supuesto, esto que yo he traído está lleno de omisiones. Necesariamente. En este tiempo, Cristina, has hecho, yo creo que un despliegue admirable. Hemos visto cantidad de fotografía, que es una cosa que además trabajada en esta secuencia tan interesante de tantos años, además, porque no es fácil esta síntesis. Y yo creo que mejor no podía haber ido, desde luego. Has hecho un trabajo fabuloso y yo creo que muy a fondo. Además, nos has dejado con muchas preguntas en la mente. Creo que, aunque en internet no hemos tenido una pregunta. ¿Te la hago? Yo estoy dispuesta, para eso vine. Es una pregunta que a lo mejor sale un poco del tema, pero bueno. Dice Francesca Morós, nos dice, ¿piensas que la administración americana trata de hacer ver que los efectos del bloqueo son responsabilidad del gobierno cubano? ¡Qué complicado! Yo no me siento en condiciones de evaluar eso, porque no creo, con todo respeto, no creo que sea profesional de mi parte hacerlo. No es mi territorio, si no es mi territorio, no debo hacer evaluaciones de ese carácter. Yo lo que sí sé es que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos siguen siendo parte de lo que nos marca a nosotros día por día. Y que también ahí queda muchísimo hueco por llenar de información. Ese
Ese es otro de los que quizás también en su debido momento va formando parte de este rompecabezas inconcluso, que es un proceso muy largo. O sea, yo no vivo en una revolución de 59, no, eso fue un hecho histórico. Yo vivo en un país donde todos los días están pasando cosas y están marcados por muy diferentes cosas. Yo vivo en una república que no le quiero llamar revolución con mayúsculas, sino que está revolucionándose, tiene que revolucionarse con minúscula todos los días. Pues muchísimas gracias, Cristina. Dime. Hay otra pregunta. Dice Rosa Martínez. Muchas gracias por estas reflexiones visuales y sociales que han ampliado mi conocimiento de la situación en Cuba. Como historiadora del arte me ha chocado la comparación entre la cosificación del cuerpo femenino en las imágenes de Korda con el ensalzamiento épico de la imagen del Che Guevara. Me parecen estrategias retóricas e ideológicas diferentes. Bueno, desde la óptica que Rosa lo plantea, puede ser desde la óptica del conocimiento de la obra de Korda y el conocimiento profundo de Korda como persona que me asiste, lo atestiguo. Hay una absoluta coincidencia y percepción de Korda que no demerita al líder, sino que en opinión de Korda, que lo repitió muchas veces, lo hace humano. Es decir, Korda, digamos, lo épico es una adición que ponemos los que presenciamos. Para Korda eso no era épico. Para Korda era su día a día y su día a día transcurrió sin rupturas, simultáneamente y en muchos casos coincidentemente entre la percepción de la estética femenina y la percepción de la estética de la revolución. Siempre repetía de que él amó tanto la belleza de sus mujeres como la belleza de la revolución. Y si vamos a ser fieles a Alberto, los que estamos poniendo el punto épico somos nosotros. Alberto lo veía como una coherencia absoluta. Y de hecho, si algo trasciende a esa visión épica y la hace creíble, es ese acercamiento que un fotógrafo como Alberto Korda hizo de los momentos iniciales de la revolución. La construcción, a ver, ¿cómo lo puedo decir con otras palabras? Somos los que hacemos la historia, los que le estamos poniendo el adjetivo de épico, algo que fue en su momento coherente, transitaba con fluidez de un estadio a otro. Era un suceso causa-efecto, causa-efecto. Después hemos sido todos responsables de una manera o de otra de catalogar y de construir un símbolo donde quizás no fue ese el objetivo. No era simbólico, era real. No era mítico, era humano. Es decir, que yo le diría a Rosa que si bien su percepción puede ser muy fundamentada, la que me atrevo a hacer, la hice además en vida de Korda. O sea, en vida de Korda poner frente a frente con él y con su anuencia esas imágenes. Pero no lo hice yo sola, lo hizo la Chimé primero que yo en el año 85, 86, ¿no, Figueroa? En que puso por primera vez juntos en Agrillento, si mal no recuerdo, puso juntos las fotos de Che y de Fidel, semejando las poses de Norca, la musa por excelencia de Alberto. Y después Alberto mismo se dio cuenta de que sus ojos habían sido exactamente los mismos y que su objetivo había sido el mismo. Justo la validez de esas imágenes, si hoy siguen conmoviendo, es porque no son idílicas y no son míticas,
Son imágenes tomadas entre dos seres humanos que se conocieron además muy bien y que comulgaban en muchas cosas. Es decir, lo demás son aditivos de los que construimos. Muchísimas gracias, Cristina. Ahora sí que ya nos empiezan a reñir. Bueno, para Pues, mí ha sido un placer. sí, la verdad para todos Me nosotros. excuso cualquier error, pero No, quería no. compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias. No, maravilloso. Y además Gracias. tendremos la oportunidad además de poder leer ese texto que seguro que quedará reflejado en la publicación que haremos con todas estas conferencias. Y ya para el día 14 de diciembre, o sea, os dejamos descansar esta semana del puente. Nos espera la próxima conferencia, que será en este caso una charla, una mesa redonda entre tres mujeres de tres generaciones. Pilar Aymerich, que ha sido Premio Nacional de Fotografía hace unas semanas. Judith Prat, que es una de nuestras grandes reporteras de este momento, e Isabel Segura, que es una historiadora del feminismo, que las tres nos plantearán pues esta revolución que todavía no ha acabado, la revolución feminista, a través de la reflexión de un hecho que se dio aquí en España, de la creación de una revista feminista en el año 1976, una vez que había muerto el dictador. Pues nada, hasta el próximo día y muchísimas gracias por haber acudido en esta noche fría de Barcelona aquí a la sala para poder estar con el calor de nuestra amiga Cristina. No.